Es nuestro estudio número 2, como les estuve diciendo, y tiene como tema distinción entre el mundo y la iglesia. La base bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el 20 y desde el 24 hasta el 27. Cuando usted lo tenga, dígame. Vamos a estar distribuyendo lo que son los versículos bíblicos para entonces pasar a lo que es la introducción de dicho estudio. El versículo 13 lo tendrá nuestra hermana Le. Versículo 13. Nuestra hermana Ale. Versículo 14, nuestro hermano Pichilín. Versículo 15, nuestro hermano Víctor. Versículo 17 y 18, nuestra hermana Nani. 16 hasta el 18, nuestra hermana Nani. 19 y 20, nuestro hermano Giancarlo. 24 y 25, nuestra hermana Adriana. 26 y 27, nuestra hermana Mercedes. Amén. Vamos a dejar a nuestra hermana Ale. Ella tendrá la exposición del primero después de la introducción. Bien. Dice de la manera siguiente. Una actitud muy importante de todo cristiano es conocerse a sí mismo y saber en qué medio vive. El ser humano es social por naturaleza. Por lo tanto, siempre tiene que estar relacionado con lo que lo rodean. Como algunos mantienen una relación positiva, es decir, tienen muchas cosas en común, son muy parecidos, pero con otros no se pueden comparar porque pertenecen a mundos diferentes. En el estudio de hoy se consideran varias parábolas y metáforas usadas por Jesús en el magistral sermón del monte. En el magistral sermón del monte o de la montaña, como usted quiera llamarle. Es decir, lo que hablamos el primer día en nuestro primer estudio y esto que continúa es producto del sermón del monte. Es decir, todavía Cristo está predicando en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora. Amén. Es un punto que hay que tenerlo bien preciso a la hora de impartir un mensaje. No fue que pasaron días. Ese mismo día Él dio toda esa enseñanza aparte del sermón del monte. Dice, mediante estos recursos del lenguaje, el Señor enseña que existen marcadas diferencias entre el mundo incrédulo y los que creen en Él y le obedecen. La razón principal de reconocer esta diferencia no es aislar o separar a los creyentes del resto de la humanidad. Es más bien la estrategia por la cual los cristianos deben darse cuenta de lo que son a fin de buscar a los del mundo para ganarlo para Cristo. En otras palabras, si no hay diferencia entre los cristianos y los que no han recibido al Señor, ¿para qué conquistar a estos últimos? Es decir, tiene que haber una diferencia entre nosotros que somos cristianos y la persona del mundo, tanto en nuestra manera de vestir como en nuestra conducta. Bien, tanto en nuestra manera de vestir como en nuestra conducta. Mi pastor siempre dice que un policía se conoce por su ropa, un abogado por igual, un doctor por igual. Así el cristiano, como manda la palabra de Dios, también debemos de saber cómo nos vamos a vestir. A su nombre. Es tanto así que la misma palabra enseña que cuando Aarón iba a subir al altar, tenía que ponerse calzoncillo. Es decir, usted no podía subir al altar de cualquier forma, hermano. Usted tiene que subir de una forma modesta que respetara tanto a usted como persona, al Espíritu Santo de Dios y al pueblo que usted va a ministrar. ¿Para qué evangelizar a los inconversos si no hay diferencia entre nosotros y ellos? Usted se imagina un cristiano predicándole a un inconverso
de la misma forma que no haya diferencia entre ninguno? No vale de nada entonces. No vale de nada. Entonces, nosotros en esta noche, el Espíritu bebió a través de este maestro, nos está enseñando que tenemos, o recordando, que tenemos que vestir con pudor y modestia, hermano. Tenemos que afectar al mundo, tanto por lo que llevamos dentro, como por lo que llevamos por fuera. Dice aquí, esto no es fácil, ya que se trata de una entrada estrecha y un camino angosto, pero la mayoría de la gente prefiere la puerta ancha y el camino espacioso para hacer lo que bien les parece. En lo que se puede llamar la parábola de los frutos, el maestro advierte a los cristianos que hay muchos que parecen ovejas de redil y árboles del huerto del Señor, pero que la apariencia engaña. ¿Escuchó ahí? La apariencia engaña. Oiga, primero nos enfatiza en que debemos de ser diferentes ¿a qué? Al mundo. Pero después más para abajo dice que la apariencia engaña. Es decir, hay gente que se viste de cristiano, pero tampoco cristiano. Entonces ahí se trata de lo que es la conducta, de lo que es usted por dentro. Gente como yo estaba en campaña, por ejemplo, que me han dicho, mire, la que está allá atrás no es cristiana, ahora yo pensaba que era cristiana, por la forma que estaba vestida, hermano, a su nombre. Entonces, tenemos que ser transparentes, tanto por fuera como por dentro. Dice aquí, muchos parecen ovejas de redil y árboles del huerto del Señor, pero que la apariencia engaña. Por su fruto, dijo Cristo, los conoceréis. Para finalizar, se destaca la diferencia entre los que oyen y olvidan la palabra de Dios y los que se empeñan en poner por obra. Esto se ilustra con la parábola de las dos casas, la de la roca y de la arena. Nuestra hermana lee con Dios y con cada uno de nosotros, leyendo su versículo y dando su exposición. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Yo entiendo de este versículo que la puerta de lo que es la palabra de Dios y lo que es la vida en Cristo es estrecha, porque es mucho lo que nosotros como cristianos tenemos que renunciar. Cosas que desde que nosotros nacemos nos lo ofrece el mundo. O sea, nos ofrece que nada es nada. Entonces nosotros como cristianos tenemos que llevar una postura diferente a lo que la lleva el mundo, tanto como hablamos, cómo nos comportamos, cómo vestimos. Y yo entiendo que la vestidura es importante, así como te decía, muy importante, porque yo he aprendido que nos identifica. Exacto. Como cristianos. Nos identifica. Pero también las actitudes, el lenguaje corporal, dice la palabra del Señor que hay una gran nube de testigos que nos observan. Por ejemplo, si yo tengo una cara diferente, hay gente que no son cristianos que me han dicho, sierva, a usted le pasa algo porque usted no es así. El lenguaje corporal es muy importante. Entonces la puerta a nosotros se nos hace estrecha, sencillamente porque tenemos que actuar, o no actuar, tenemos que vivir una vida diferente a como la vive el mundo. Sí. O sea, adaptarnos a esa vida, porque no es actuación, es vivir una vida como la vivió Cristo. Y nos va a costar y nos va a doler renunciar a muchas cosas, pero es la vida correcta, por eso es estrecho. Es estrecho. Excelente, hermana. ¿Alguien más desea participar o añadirle algo a lo que nuestra hermana Ale estuvo diciendo para seguir en alguna definición del maestro? ¿Alguien más de los presentes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, etcétera? Bueno, mi comentario es, se nos hace estrecha a un nuevo creyente o a un reconciliado, ya porque tenemos que dejar al viejo hombre. Entonces, siendo tan difícil dejar lo que antes hacíamos, para entonces, porque dice que la palabra de Dios, como dicen, no que es fácil, no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, todo se nos vuelve incómodo, todo se nos vuelve difícil. Porque el camino es estrecho, tremendo. Entonces tenemos que hacer sacrificio
para ir dejando al viejo hombre y así entrar lo que llama el nuevo hombre. Amén. Excelente. Bien, hermano Giancarlo. Dice aquí, estrecha. Dice, el apóstol, bueno, algunos dicen que el apóstol Pablo, otros dicen que no es Pablo, sea Pablo, no sea Pablo. Dice Hebreo 12, Hebreo capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que oyeron? Entonces, hay una relación entre estos dos versículos. Primero dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Pero dice aquí, entrar por la puerta estrecha. Es decir, la puerta es estrecha, pero la salvación es grande, hermano. El camino parece difícil, es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque en un camino angosto usted no va a llevar todo lo que usted quiera, porque usted no va a poder pasar por ese camino. Imagínese que haya una reguita así pequeña, usted no va a poder meter la maleta que usted trae, los bultos que usted trae. Entonces el camino se hace angosto, porque usted no llevará lo que usted quiera, sino lo que Dios quiera, hermano. Entonces hay gente que por eso le gusta la puerta ancha, porque en la puerta ancha ellos pueden hacer de todo y a la hora que ellos quieran. Amén. Entonces dice aquí, estrecha, del versículo 13. En griego esta palabra se traduce como esteno, que significa estrecho o angosto, hermano. Es un camino bien angosto. Dice aquí, angosto. En griego esta palabra se pronuncia pli, que significa comprimir y apretar. Va de acuerdo a lo que estaba diciendo nuestro hermano Yancy, hermano, que el evangelio no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque en el evangelio te van a comprimir y te van a apretar, porque tú estás en la puerta estrecha. Es decir, si no sientes los apretones, si no sientes la opresión, hermano, tenemos que revisarnos. Amén. ¿Por qué? Porque la opresión y el apretamiento que tengamos, los apretones que nos están dando, nos están revelando que estamos en la puerta correcta. Amén. Vamos a dejar a nuestra hermana Adriana, que levantó la mano. Ok, yo digo, o sea, mi opinión es la siguiente. La puerta es estrecha, ¿verdad? Sí. Y una ancha. Ancha. Tenemos dos ejemplos. La ancha es la del mundo y la estrecha es el camino que nos conduce a la salvación. ¿Por qué es ancha? Porque en ella podemos hacer todo lo que queramos, todo el libertinaje que tiene el mundo, que nos ofrece el mundo, es grande. Pero a uno obtener todas esas cosas del mundo nos conduce ¿a dónde? A la perdición. Ahora bien, lo bueno se pone es cuando estamos en los caminos del Señor, que la puerta es estrecha, porque nos cohíbe de ciertas cosas. O sea, que tenemos que someter a la carne, quitar todo lo que la carne nos brinda o desea, para nosotros entonces obtener la salvación. O sea, andar por el camino estrecho, porque grande uno está en el mundo por todas las cosas que el mundo nos brinda. Ahora, estrecha es cuando cada uno debemos de someternos a lo que dice la palabra de Dios. Yo estaba leyendo algo cuando estaba en mi trabajo que era similar a esto, porque debemos de perdonar. Si no perdonamos, no estamos en nada. Siendo cristianos, debemos de perdonar. Debemos de despojarnos de cosas que nos hacen daño. Ahora, a la persona del mundo no le importa si perdonan o no. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué la puerta es angosta, estrecha? Porque debemos de caminar en un camino de rectitud. De rectitud no solo de rectitud, sino de sacrificio.
el evangelio, hermano, es un sacrificio en cierta medida, porque tiene que sacrificarse para muchas cosas. Hay gente que dice que no, que ya Cristo pagó el precio, que ya esto, hermano, no se lleve de eso. Que Cristo fue el ejemplo más grande de que Él pagó un precio y nosotros también debemos de pagarlo. Amén. Así que... un pequeño comentario. Ya que mencionaste que Cristo pagó el precio por nosotros, pero eso no significa que ya por eso nosotros estamos salvos. Al contrario, exacto. Cristo pagó el precio por la humanidad. Ahora bien, la humanidad tiene que pagar el precio por sí misma. Por sí mismo. Excelente. Bien, vamos a continuar con el versículo 14 fue. 14, ¿quién fue que lo dijo? Nuestro hermano maestro Pichilín. Nombre de Jesús. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Amén. Fíjese, en realidad decían que hay gente que dice que el evangelio no es fácil. Bueno, eso está por verse. Jesús dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Entonces, ¿qué sucede y qué ocurre? Fíjense, hay dos puertas, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerle a una la puerta ancha sin regla y la puerta estrecha con regla. Con regla, excelente. Entonces, con regla. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, o sea, ¿por qué poco la hallan? ¿Por qué? Porque pocos son los que creen. Porque poco. Porque pocos son los que creen. Correcto. Y el que no cree, escuchen, hermano, y el que no cree no se puede someter. No se somete. A nadie. No se somete. ¿Por qué Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Porque Abraham le dijo al Señor, probablemente en sueño o en revelación, no dice, pero sí, con sueño dice, deja tu tierra y tu parentela. ¿Y qué pasó con Abraham? Nuestro padre, Abraham primero. Después le pusieron Abraham, sí. Abraham primero. ¿Qué pasó con él? Que se aferró a esa palabra e hizo instantáneamente lo que le dijeron. Si nosotros hacemos instantáneamente lo que le dijeron, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no vamos a mirar ni a diestra ni a siniestra. Yo lo estoy mirando a usted y usted llamándome y viene por aquí el diablo, viene por este lado, pero yo para adelante hasta que llego donde gloria usted. A Dios. Entonces, tiene que mirar constantemente. No, exactamente. Entonces, ¿por qué dice la Biblia entrar por la puerta estrecha? Alguien dijo, son pocos los que se salvan. Sí, ¿por qué? Porque son pocos los que creen y ponen la mira en Cristo. Entonces, pocos son los que la hallan porque pocos creen. Entonces, ¿qué trae el creer consigo? O engendra el creer consigo. ¿Cuál es? El amor. Cuando yo creo en el pastor, yo lo amo, entonces yo hago lo que él me dice que yo haga. Cuando yo creo en Dios, yo lo amo, entonces hago lo que él le gusta que yo haga. Y a medida entonces que voy entrando ¿qué voy entrando, ¿qué él va haciendo? Me voy acercando a él, voy viendo el valor que él tiene y se me van quitando las cosas de atrás y dice, pero fulano ha cambiado, entró por la puerta estrecha. Lo primero es que hay que creer, obedecer para amar a Dios, y entonces veremos la vida. Dios le bendiga y Dios le guarde. Excelente, amén, hermano Pichilín. La gloria de Dios. Nuestra hermana Nani levantó la mano. Sabe que dentro del mismo pueblo de Dios se debería de hacer como reuniones entre pastores y entre líderes de escuela bíblica para ponernos de acuerdo en muchas cosas, porque a veces lo que estamos seguros en lo que estamos, creemos en lo que estamos seguros, pero hay gente dentro del mismo pueblo de Dios que se quedan como confusos cuando, un ejemplo, tú me das una doctrina, pero alguien se me sienta al lado y me dice, pero busca tal y tal parte de la Biblia, lee lo que dice. Entonces, ¿por qué él dice eso? O sea, que hay muchas personas en el mismo pueblo de Dios que no están de acuerdo con muchas cosas. Con muchas cosas. Es decir, eso tú le estás llamando como quien dice tertulia o debates, lo que se hace en la universidad, donde la persona puede expresar las dudas que tienes
las opiniones que tienes, la cosa que quieres conocer, ¿verdad? Un ejemplo, porque se está diciendo de la puerta ancha y la puerta estrecha. Sí. Y hay personas que que van en su camino, como un ejemplo, a mí me dijo una pastora aquí en el Seibo, ¿y por qué el pastor no te ha bautizado? ¿Por qué William no te ha bautizado? Y dije, no, lo que pasa es que yo no me he casado. Y eso tiene que ver. Entonces, lo que te quiero decir, que hay muchas cosas Sí. que ellos llevan. Bueno, con respecto a eso, hermana Nani, tenemos que saber un punto bien claro y tenemos que ir conscientes de eso. Con respecto a esa pregunta que usted le hicieron, dicen por ahí, nosotros que fuimos a la universidad, lo que tenemos la oportunidad de ir, y a la escuela y al liceo, que eso lo hemos escuchado en todos los lados, cada maestro tiene su librito. Hay gente que usted va a escuchar, no cosas así, cosas peores, usted va a escuchar. ¿Por qué? Porque cada quien ha sacado, como quien dice por ahí, ha creado su propio libro. Por eso es que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque yo me pongo a ver lo que Nani me dice, lo que Adriana me dice, lo que el hermano Pichili me dice, lo que Fulana me dice. Mire, yo voy a terminar con la cabeza así. Entonces, lo más correcto es usted tratar de vivir una vida en consagración para Dios, tratar de examinarse usted mismo, como dijo el salmista en una ocasión, tratar de guardarse para Dios y guardar los reglamentos de Dios y poner, como tal vez el hermano Pichilín, la mirada fija en Jesús. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a escuchar esto, aquello, nosotros vamos a parar con la cabeza así y vamos a quedar confundidos, hermano. Porque vamos a decir, pero aquí, ¿quién es que tiene la verdad? Densi me dice esto, el pastor me dice esto, fulano me dice, ¿entiendes? Entonces, tratemos, hermano, cada día, es un ejemplo vivo lo que estaba diciendo el tema de Nani ahora mismo, tratemos de vivir una vida en santidad, examinándonos, limpiándonos cada día más y puesto los ojos en Jesús. Vamos a continuar con el versículo, excelente, hermano, los comentarios, con el versículo 15, versículo 15. ¿Quién lo tiene, por favor? Hermano Víctor, llévele el micrófono, hermano. Antes de nuestro hermano Víctor continuar, dice aquí, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, para cerrar ese tema, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Esa puerta estrecha es Jesús. Dice la palabra también en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Lo primero que hay, hermano, en el versículo es porque estrecha la puerta y angosto el camino. Es decir, después que usted llega a la puerta, entonces usted va a entrar al camino. Jesús dijo, yo soy la puerta y también soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermano Víctor, para continuar ahí. Versículo 15. Amén. Eso mismo que tú dijiste ahí, Ale. Sabes que en Juan capítulo 10, verso 7, Jesús dice, de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Sí. Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, que el que entra por esa puerta, la puerta es Jesús. Amén, la puerta es Jesús. Amén. 7:15. Ajá, 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Dice guardaos de los falsos profetas. ¿Sabes qué? Es lo mismo que tú estaba diciendo. Que a veces uno está bien vestido, un profeta bien vestido, y uno recibe una palabra de una persona que es profeta. Supuestamente usted cree que es profeta, pero no es ningún profeta. Tiene apariencia de oveja, se viste muy bien, lo que dice es muy bonito, pero no está de acuerdo con lo que está viviendo, Gloria con la conducta que tiene, con todo. Entonces tú dices, wow, pero me habla muy bien. Escuchen este versículo, hermano, que estamos en la era de los falsos profetas. Escuchen. Algunas personas reciben esto muy bien, pero el que lo conoce y sabe la conducta y la vivencia de esa persona, dice, pero esa persona está hablando muy lindo, muy bonito, pero no es lo que está viviendo. No es la cosa. A veces nosotros lo creemos, como el hermana Nani dijo que una persona le dijo que por qué hace esto y por no tener fundamento bíblico, a veces nosotros hasta nos deslizamos y le creemos más a esa persona que dice que a lo que la misma Biblia nos está enseñando. ¿Usted me entiende? Que por eso es que a veces cuando alguien venga diciendo algo a uno
es muy importante uno siempre irse a la Biblia. A la Es muy Biblia. importante los estudios bíblicos. Alguien, todo exacto. eso. Porque- Alguien dijo, el mayor profeta que tú tienes es la propia Biblia que tiene delante. Amén, amén. Es así, yo estoy seguro de eso, de lo que... Bueno, vamos a que nuestro minuto continúe, que este tema está fuerte. Amén. Entonces, esa era mi aportación de guardar de los falsos profetas, Bien, escudriñar las escrituras y estamos con los ojos abiertos, porque a veces hay muchos por ahí que dicen, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. y a muchos se engañarán. Y uno por no estudiar la palabra se deja engañar fácilmente y Bien. cae en esos ganchos. Amén. Amén. Yo le puse así como tema, los falsos profetas o los predicadores de la puerta ancha. Lo primero que Cristo hace es hablar de una puerta estrecha y una puerta ancha. Y dice, la puerta estrecha, entra, porque estrecha es la puerta, angosto el camino. Pero dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero después nos habla de guardaos de los falsos profetas. Si yo le digo a nuestro hermano Víctor, Víctor, guárdate, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Escóndete, que no te vea, trata de ocultarte. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando están los falsos profetas, en vez de nosotros escondernos, nos manifestamos y aparecemos. ¿Estamos aquí todavía? Los predicadores de la puerta estrecha son los profetas verdaderos, pero los predicadores de la puerta ancha son los profetas falsos. ¿Estamos aquí todavía? Dice, el verdadero profeta es aquel que habla en lugar de Dios. En consecuencia, el falso profeta es el que pretende hablar en lugar de Dios, cuando en realidad solo profiere los pervertidos pensamientos de su propio corazón corrupto, hermano. Esa era la batalla que estaba viviendo Jeremías. Jeremías, como profeta de Dios, le decían el profeta llorón por esa misma causa. ¿Por qué? Porque Jeremías lo que profetizaba era juicio, hermano. Lo que profetizaba era hambre, pestilencia. Pero los falsos profetas decían, tranquilos, que ustedes van a vivir en paz. Ustedes van a comer bien. Ustedes van a engendrar hijos. Y yo diciéndole, viene cautiverio a través de Jeremías. Y los profetas, no viene cautiverio. Oiga eso. Y dice la palabra de Dios, o la palabra de Dios demuestra, hermano. En el cautiverio, cuando ellos cayeron cautivos, hermano, usted sabe que habían profetas, ¿sí o no? David era profeta, ¿verdad? Y estaba como cautivo. Pero ¿sabe qué me enseñó el Espíritu de Dios? En el cautiverio, Dios silenció la boca de muchos profetas. Y empezó a usarlo en otras dimensiones. Por ejemplo, Daniel lo usó para revelar sueños, para dar interpretaciones, para esto, para aquello. Pero Dios cerró la boca de la mayoría de los profetas. Algunos profetizaron. ¿Por qué? Vaya, hermano Giancarlo. Había un profeta llamado Micaías. Y como que parece que acá iba a la guerra, iba para la guerra, y todos los profetas que él tenía y los adivinos y todas esas personas le estaban diciendo que le iba a ir bien allá a la guerra, que vaya, todo Sí. eso. Entonces parece que hubo uno que le dijo, pero hay un profeta allá, vamos a preguntarle a ese profeta a ver si tú puedes ir. Entonces él no quería que le dijeran ese profeta, porque ese profeta siempre le decía la verdad, lo que era. Entonces él decía, no vamos a decirle, creo que era Micaías, no vamos a traerlo allá porque él siempre no profetiza mal y todo eso. Entonces Micaías era de uno de los profetas de la puerta estrecha, porque solamente querían oír el rey lo que a él le convenía. Lo que a él le convenía. Y no quería oír la verdad, lo que era. Miren, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque que la mayoría esté diciendo algo no quiere decir que ellos tengan la razón. ¿Escuchó? Habían 400 y pico de profetas que estaban diciendo que subieran a la guerra, que Dios le iba a dar la victoria. Pero era porque ellos comían de la mesa de acá. Entonces hay gente que está profetizando por lo que está comiendo y por lo que está recibiendo. Pero no por lo que Dios le está revelando. Es más, hay personas hoy en día, hermano, que van más pendientes de la ofrenda que del mensaje que van a impartir. Estamos aquí todavía. Son falsos profetas, hermano. Y la Biblia dice, hermano Víctor, que tenemos que guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Oye esto, vestido de oveja, el parecido de los lobos con las ovejas era solo el externo, hermano. Pero en la manera de manifestarse, de hablar, de labrar, de esto, de aquello, era diferente. Por eso Cristo dijo, por su fruto, que vamos a hablar más adelante, los conoceréis. Voy para allá. En cierta ocasión, estaba David Wilkins, un predicador ya fallecido. Digo en una ocasión, ese predicador, escuchó una historia de dos mujeres en un gran auditorio. El esposo de una ya estaba predicando y la otra, que era la amiga, le preguntó y le dijo, oye, ¿qué se siente vivir con un hombre así? Que Dios lo usa en sanidades, en milagros, abriéndole los oídos a los sordos, con palabras poderosas. ¿Qué se siente estar con un hombre así dentro de la casa, que Dios lo use tanto? Y la otra le dijo, yo no duermo con ese hombre. La esposa le dijo, yo no conozco a ese hombre, porque el que está predicando ahí no es el que yo tengo en mi casa. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, a veces somos una cosa aquí y otra en nuestra casa y en nuestro vecindario. Alábelo, hermano, que está vivo. Hermano Yancy, nuestro moderador. Sí, tenemos un micrófono moderno. Alaba, alaba. Y no cualquier micrófono. Y no cualquier micrófono. Sí, pero está bien, yo lo Yo lo corto. dije para que oyeran. Pues. Ah, ¿tú estás grabando? Sí, claro. No, hable con el micrófono. No, lo que yo voy a decir no puedo grabar. Ah, no después grabar. Ok. Diga. Eso tiene dos vertientes o muchas vertientes. A veces las personas son así como dijo esa señora o esa joven a la esposa del predicador. Y tal vez la casa era un ogro. Sí. Pero a veces también hay personas que son rectos, que dicen las palabras de Dios, Dios lo usa y todo eso, y da un mensaje fuerte. Y también en la casa no es el hombre del micrófono, pero es al revés, pero en el sentido que a la familia, a su esposa, la trata con tanta dulzura, con tanto amor, porque no parece que es el que corrige. Que el que corre en el púlpito también. Excelente. Para cerrar aquí, oiga esto. Hablando de los falsos profetas, ¿verdad? Estamos ahí parados. De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Con vestidos de qué? De ovejas. Es decir, ellos se van a correr entre nosotros. Van a vestir como nosotros. Pero cuando ellos hablen, se sabrá que no son de nosotros. Y dice aquí, hay quienes hablan como ángeles y viven como demonios. Tienen la lengua suave como Jacob, pero la mano áspera de Saúl. Vamos, yo voy a repetir eso de nuevo. Hay quienes hablan como ángeles y viven como demonios. Tienen la lengua suave como Jacob, pero la mano áspera como Esaú. ¿Entendieron ahí? Entonces, tratemos de ser por fuera lo que nosotros somos por dentro. Y no nos convertimos en hipócritas. Una participación más. Gracias por la oportunidad. Amén. También nosotros los que somos profetas tenemos que escudriñar qué voces estamos escuchando. Bien. Porque en el camino nos podemos convertir en falso profeta. Porque Satanás siempre va a querer engañar a los profetas. Espérese, deténgase. Entonces está diciendo usted que yo puedo empezar como un profeta falso y terminar como un profeta verdadero, ¿verdad? Sí. Ok, Y explíquenos al eso ahí, revés. explíquenos eso ahí. Dígase ese mismo tenor. Sí. Oh, Se miren, puede entonces empezar como un profeta verdadero y terminar como un falso. Sí, Vamos a ver también. cómo usted explica eso ahí para la Miren. audiencia. Una vivencia fue una vez que yo profeticé una emoción y eso me costó muy caro. Usted Fue- profetizó una emoción. Fue cuando yo me convertí, uno en el primer amor cree que va a matar al diablo. Y yo sin estar bautizada ni nada, fui y le profeticé a un joven que hoy es cristiano y le dije, mira, tú vas a ser cristiano y tú tienes un espíritu y el día chieto, yo todo lo que yo quería decirle, pero todavía ni yo era libre todavía. Yo estaba pasando por un proceso de liberación. Los demonios que él tenía agarraron atrás de mí porque yo profeticé en emoción. Miren, el diablo me quería volver loca. Yo lo viví, eso no fue de que... Entonces yo profeticé falsa profecía. Sí. ¿Y cómo yo me di cuenta?
Cuando llegó la hora que Dios tuvo misericordia y me quiso libertar, vino una persona de Santo Domingo y eso fue un proceso un poco largo, pero la persona cuando me libertó dijo, ese demonio que estaba encima de ti, tomó posesión encima de ti porque tú profetizaste en emoción. Y fue verdad, eso me quería volver loca. Eso yo lo viví. Ahora, ahí yo me convertí en una falsa profeta, ¿verdad que sí? En emoción y en ignorancia. Ahora bien, en el proceso, en el camino, donde Dios empezaba a hablarme, yo me confundía, porque yo no sabía si era Dios o si era el diablo que me estaba hablando. Entonces ahí viene el tiempo donde uno se examina y donde uno examina la palabra. Los sueños, los profetas sueñan mucho, la mayoría. La mayoría Dios trata con ellos en sueños. Hay sueños que vienen de Dios, pero hay sueños que vienen del diablo. Ejemplo, cuando la primera vez que yo venía a predicar para acá, yo tuve un sueño. Y era que yo me paraba en ese púlpito y yo decía, viene una hora de descarriamiento. Yo me desperté. Y en el sueño tú me bajaste el micrófono cuando empecé a decir eso. Cuando yo desperté, yo escudriñé el sueño y empecé a escuchar la voz de Dios. Cuando empecé a escuchar la voz de Dios, entonces me di cuenta que eso era una falsa profecía, que el diablo quería que yo profetizara encima de la iglesia. Estoy hablando de lo que yo he vivido, porque el diablo siempre va a querer confundir al pueblo, especialmente a los profetas. Y para concluir, también las emociones. Vi un caso de unas personas que son profetas, que tenían situaciones emocionales con otros cristianos. Y tuvieron unos sueños, una revelación y empezaron a profetizar y a decir que no, que fulana me está haciendo brujería, que fue Dios que me lo dijo. Peligroso. Yo, como no estaba de acuerdo, como que no entendía la situación, me metí 3 días de ayuno. Yo ni era amiga de los otros, pero yo dije, pero ¿y cómo va a ser eso? Señor, háblame. Y justamente Dios trató conmigo y después Dios me permitió conocer a la persona y hasta ahora la persona da fruto digno de arrepentimiento. Gloria a Dios. Entonces, esas personas siendo líderes, empezaron como profeta de Dios y por sus emociones y su sueño que se le apareció de que un ángel y le dijo, se convirtió en falsa profeta. Bien, bueno, yo diría que yo, en mi opinión personal, luego lo vamos a debatir porque ya realmente no tenemos tiempo para seguir debatiendo ese tema que nuestro hermano estaba hablando, pero yo también creo en lo que es la formación del predicador o del profeta. Puede ser que tú no es que tú eres falsa profeta, sino que no tenía la formación necesaria para eso, no sabía discernir bien. Entonces tiene que saber esto, todo lo que estamos aquí, que en la formación cometeremos muchos errores, porque no sabremos discernir bien la voz de Dios, hermano. Pero tenemos que vivir conectado a Dios para aprender de Él y saber discernir su voz, hermano. Y que tú seas profeta y te haya equivocado no quiere decir que tú eres un falso profeta. Voy a explicar eso ahora por la Biblia. ¿Por qué? Porque Samuel era un profeta del calibre más alto que cualquiera que está aquí, creo. Y Samuel se equivocó y dijo, delante de Jehová está el ungido del Señor. Y era un profeta de Dios, pero habló por lo que sus ojos estaban viendo y por lo que él había visto anterior. ¿Por qué? Porque el que él estaba viendo delante de él era grande y Saúl también era. Entonces él de una vez calculó y dijo, bueno, si Dios buscó uno grande al principio, va a buscar uno grande ahora. A su nombre. Pero eso no quitó que Samuel era un hombre de Dios, hermano. Dicen algunos comentaristas bíblicos que cada vez que venía un hermano de David a vaciar el aceite no bajaba. Oiga lo que dicen ellos, que el aceite no bajaba. Y él dice, no, a este tampoco le dijo Jehová. Y cuando pasaba el otro, no va, se quedaba y pisaba el aceite. Estamos aquí todavía. Entonces, Dios mío, Dios es poderoso, hermano. Hasta que dijeron, traiga el que está allá con las ovejas. Amén. Entonces, no podemos, hermano, tenemos que aprender a ser formados, hermano. ¿Por qué? Porque cuando somos formados, somos preparados. Yo tengo un tema que lo estoy escribiendo en un segundo libro que estoy haciendo.
se llama llamado, preparado y enviado. Dios te llama, Dios te prepara y Dios te envía. En el capítulo 9 Dios llama a Pablo y en el capítulo 13 lo envía. ¿Cuántos capítulos pasaron? 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuántos? 4. Pero dentro de esos 4 capítulos hay 13 años de preparación dentro de los 4 capítulos. No te mamas Mira, yo estaba leyendo en estos días en Corintios, creo que en Primera de Corintios, no sé si 8, no me acuerdo ahora. Hablaba Pablo acerca de las profecías que son muy importantes en la iglesia. Pero ahora mismo se ha hecho un mercado con las profecías. Tremendo. Porque quizás un cristiano o una persona, digo yo, inmaduro, no va a consultarse a donde un brujo, pero quiere que el profeta prácticamente le consulte. Son los primeros que están adelante, son los primeros que miran al profeta y miran al profeta. Háblame, dice. O sea, lo confrontan y a veces el profeta por medio de eso se llena de emoción y mal profetiza. Yo creo que la profecía es una bendición. Yo soy una que le tengo un poco de miedo al don profético, pero las profecías son una bendición porque alientan al pueblo. El pueblo recobra el ánimo, entiende que hay promesas para ellos, sí. Pero yo creo que más que nada, tanto los profetas como los que están ahí, debemos de pedirle al Señor discernimiento. Y sobre todas las cosas, que aquel que tenga el llamado profético, o cualquier llamado, porque hasta el de servir a las mesas debe estar cimentado en la palabra, porque cada profecía tiene que salir de la palabra de Dios. Toda profecía, por más que sea, no puede alterar ese filtro. De hecho, hasta la profecía de que este templo se va a expandir, tiene que ser sujetado bajo la palabra del Señor. Tremendo. Entonces, queremos andar bajo emoción y Dios nos advierte de eso. Amén. Vamos 16 al 18. ¿Quién lo tiene? Yo. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bien, hermana Nani, diga, eso ahí está clarito, ahí no hay que decir ni muchas cosas, ni vamos a decirlo tampoco. Diga. Ya eso está más claro que el agua, eso ya se dijo, se acabó de decir. Si usted es buen cristiano, usted va a dar buen fruto. Buen fruto. Si usted es malo cristiano, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted es mal cristiano, eso usted va a demostrar. Tremendo, bien, excelente. Por su fruto lo conoceréis. Y Cristo dijo, yo lo he puesto a ustedes para que vayáis y lleváis fruto, mucho fruto, hermano. El cristiano tiene que dar fruto. Amén. Tenemos que dar fruto. Disculpen, no puedo pasar por alto este pequeño comentario de los frutos. La recomendación aquí es examinar los frutos, no solo ver el follaje de las plantas. Cuando dice por su fruto los conoceréis, lo que está hablando es que debemos examinar dicho fruto y no solo ver el follaje, es decir, las hojas que tenga la planta, sino examinar los frutos. Bien, vamos a continuar con el versículo 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Sí, yo mismo. Bien, diga hermano James. La palabra de Dios dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ay, Padre. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra lo dice muy claro. Pero cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando de nuestro vocabulario, nuestra vestimenta, como hablamos al principio. Nuestra forma de comunicarnos con los demás, porque no solamente venimos a la iglesia y nos sentamos en la iglesia y nos sentamos en una silla para escuchar la palabra de Dios. Después que nos reconciliamos, desde ahí ya tenemos que empezar a dar fruto. Amén. Por ejemplo, el primer fruto que tenemos que dar es nosotros mismos, nuestro cambio, nuestro vocabulario, nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos a los demás y cómo tratar al prójimo. Amén. El que no da fruto desde un principio,
Cortado. Es cortado y echado al fuego. ¿Cómo? Como le pasó a la higuera. Excelente. Como le pasó a la higuera. La higuera no produjo fruto y fue cortada. Entonces, hay o puede ser que haya tres tipos de personas: fruto bueno, fruto malo y el que no da ningún estéril, que son estéril. Tenemos que procurar dar fruto. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia si no damos fruto, o hay un resultado, y es que el que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice, así que por su fruto los conoceréis. Tú no tienes que hablar, el fruto me dice lo que tú eres, lo que tú demuestras. Mi hermano Pichi, que está ahí ahorita queriendo hablar. En relación al asunto profético, fíjense, cuando Dios trató con Samuel la primera vez, él fue donde Elí 3 veces. Aquí, ¿por qué me ha llamado? ¿Qué dice la escritura? Pero a Samuel no le había sido revelada la palabra de Jehová. O sea que hay un tiempo en que Dios te revela la palabra. Cuando Dios te revela la palabra es cuando tú entiendes claramente, ¿te me entiendes? Que es Dios, que no es tu carne, no es el diablo, sino Dios. Amén. Amén. Excelente. Vamos a pasar al versículo. Importante y rápido. Bien, diga. El fruto. La misión principal del fruto es cuidar la semilla. Yo pensaba que la misión era alimentarnos, pero la misión es cuidar la semilla. Entonces, esa pulpa, que es el fruto, está cuidando la semilla. En la Biblia, Cristo dijo que la semilla debe de ser regada, ¿verdad? Entonces, la semilla es la palabra. Entonces, si nuestro fruto está malo, no va a cuidar de la semilla. Pero si no damos fruto, ni siquiera vamos a tener semilla. Entonces nosotros tenemos una misión y es regar la semilla. Pasamos al versículo 24 y 25. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? Nuestra hermana Adriana, dice su comentario. Ok, dice el 24 y 25. Cualquiera pues que me oye esas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y no cayó, disculpe, porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, mi comentario es el siguiente. Aquí nos hace una comparación de un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, nosotros debemos de edificar nuestra casa sobre la roca, pero no está hablando de nuestra casa literalmente, sino no está hablando de nuestra vida espiritual. Debemos de fundarla sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, aquí nos puso un ejemplo, que iba a llover. Entonces, si llueve, si vienen tormentas, ¿cuáles son las tormentas? Las aflicciones, las angustias, Sí, la depresión, muchísimas cosas. Entonces, si no estamos conectados con nuestro amado, si no la tenemos bien sostenida, pues, ¿qué es lo que nos mantiene que edifiquemos nuestra casa sobre la roca? La oración. Si no tenemos una buena oración y estamos conectados con Él, y tenemos nuestro fundamento, que es la palabra de Dios, fácilmente no vamos a caer. No vamos a caer. Entonces, debemos de tener nuestro fundamento, que es Cristo. Entonces, este ejemplo nos deja claro, debemos de tener nuestra casa fundada sobre la roca. Amén. Excelente. Bien, vamos a continuar. Dice aquí, cualquiera que oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como decía nuestra hermana Adriana, la roca aquí viene siendo o simbolizando Cristo, hermano. De manera que nuestro fundamento debe estar basado sobre Cristo, sobre la roca. Todo fundamento tiene que ser tirado sobre Cristo. Pero
Dice aquí, cualquiera pues que oye esta palabra y la hace. Entonces, tenemos que no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dice el libro de Lucas 6:47 al 49, la misma historia. Dice, semejantes al hombre calificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esta palabra cavar viene de una palabra hebrea que se pronuncia karat y que significa perforar, abrir o buscar. Este término se trata de remover, sacar o extraer o retirar la tierra empleando una azada o una pala. Entonces, ¿qué podemos ver en este hombre? Que no simplemente escuchó, sino también que hizo. Pero dice que cuando él fue a edificar sobre su casa, sobre la roca, él cavó y ahondó. Amén. Pero vamos a continuar para dar el cierre de las dos explicaciones, dásela completa. Bien. Amén. La palabra es leída en nombre de Jesús. Amén. Bien. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Grande su ruina. Gloria a Dios. Decimos que la roca es nuestro Señor. Bien. Jesucristo. Ahí vemos que toda aquella persona, o sea, nosotros tenemos que estar firmes, porque dice que la roca es Jesús. Entonces tenemos que estar firmes en Jesús. Cuando se está edificando una casa, uno va a construir, uno se asegura de que tenga buena base, de que la casa tenga buena base, ¿verdad? Bien. Porque si uno la construye por encima, se va a caer. Cuando vengan los vientos, se caen. Así son como las palmeras. Amén. Entonces, el fundamento de nosotros es Jesús. Amén. El fundamento de nosotros, de nuestra fe, es Jesús. Y en Él es que tenemos que estar confiados. Dice aquí que a donde dice Mateo 25, que habla de lo insensato, ¿verdad? Dice aquí que cualquiera que oyere estas palabras y no la hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. Cualquier cristiano que venga a los pies de Cristo, pero que no está firme, que no ora, que no ayuna. Amén. Amén. Y que no hace silicio, no va a estar. No tiene un fundamento. No va a estar. Está construyendo sobre la arena. Sobre la arena. Porque el fundamento es de nuestra fe en Jesucristo, es la oración, el ayuno. Amén. Amén. Si no todo, porque se va pagando. Si no se hace eso, se va pagando. Y así mismo, como se va a pagar, y no va a subsistir. No va a subsistir. No va a subsistir en la presencia de Dios, porque es que no lo va a ver. No lo hay. Amén. Amén. Hay que estar sobre la roca, Amén. Que es Jesucristo. Amén. Bien. Excelente, hermana Mercedes. Voy a concluir con lo que le estuve diciendo hace un momento. Voy a concluir con ese comentario. No le doy la oportunidad más ya porque el tiempo se me ha agotado, tengo que administrar. Pero voy a concluir con esto para que quede en su corazón. Amén. Y luego en el próximo estudio, si quiere, podemos seguir abundando sobre esta misma última historia que acabamos de leer. Le decía anteriormente que el capítulo de Lucas menciona la misma historia,
pero que la menciona, hace una diferencia. Dice que el primer hombre cavó y ahondó. Y dice que esta palabra cavar viene de una palabra hebrea que se pronuncia karat y que significa perforar, abrir o buscar. Este término se trata de remover, sacar o extraer o retirar la tierra empleando una saba o una pala. De manera que el primer hombre se enfocó en tener un buen fundamento. Le costó y le llevó más tiempo que el segundo. ¿Por qué? Porque este no solo cavó, sino que dice que ahondó. Es decir, después que perforó la tierra, que removió todo, entonces le dio para abajo hasta encontrar la roca madre, que es la que llaman algunos comentaristas bíblicos, hasta que encontró la roca madre y pudo edificar su casa sobre la roca. Dice aquí que el segundo oyó la palabra, pero no la hizo. Recuerden que debemos ser hacedores de la palabra. Dice que ese hombre era un insensato y edificó su casa sobre la arena. Dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjese algo, dos constructores, dos casas, dos tormentas, pero una cae y otra se queda de pie. ¿Por qué? Por el fundamento que tenían. Amén. Entonces, mientras el sol, todo va relacionado, hermano. Puerta ancha, ¿verdad? Puerta estrecha. Falso profeta, profeta verdadero. Lobos, ovejas. Y ahora dos constructores, dos casas. Estamos en lo mismo, hermano. Es lo mismo, dos casas. Ahora, mientras el sol estaba afuera, las dos casas, ¿cómo se veían? ¿Alguien puede decirme? Bien, normal. ¿Qué revela el fundamento de la casa que cayó? La tormenta que la tocó. ¿Estamos aquí todavía? De manera que la tormenta lo que hace es revelar el fundamento que nosotros tenemos. A su nombre. Por eso son necesarias las tormentas en nuestra vida. Porque las tormentas van a revelar cuál es nuestro fundamento. Mientras el sol estuvo afuera, las dos casas se veían bien. Todo el que pasaba decía, qué hermosa se ve en esa casa. ¿Alguien está aquí? El que cavó y ahondó duró más tiempo que el que edificó sobre la arena. Es probable que la que estaba sobre la arena estuviera más bonita, porque no se trataba de lo que estaba por fuera, sino de lo que estaba por dentro. Así que es probable que fuera más bonita. Pero todo estaba bien mientras el sol estaba afuera. Pero el día que vino la tormenta que golpeó la casa, reveló cuál era el fundamento de aquel que había construido sobre la arena. Su nombre. Y dice que esta casa cayó y fue grande su ruina. Porque el que no dedica tiempo para construir sobre la roca, lo que le espera es ruina. Lo que le espera es destrucción. Lo que le espera es fracaso, hermano. ¿Por qué? Porque ese hombre no quiso ahondar. Que lo que quiere decir es cavar profundo. Profundizar. Hay gente que quiere quedarse en la orilla. Hay cristianos que quieren quedarse en la orilla, hermano. Usted tiene que profundizar. ¿Sabía usted que hay cosas que yo se le estoy dando que no están dentro de este manual? No están dentro, hermano. Y yo trato de investigar lo más que pueda, de escudriñar, como dice aquí, que uno de los sinónimos de ahondar es escudriñar, profundizar, investigar, penetrar, descender. Usted escuchó porque hay gente que no le gusta ahondar, porque cuando tú ahondas, hermano, usted desciende. Y hay gente que lo que le gusta es subir para arriba y no le gusta bajar para abajo. Descendió. Entonces usted tiene que sacar tiempo para ahondar. ¿Y qué ahondar? Profundizar. No se quede en la orilla. No se quede como Job, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No se quede con la historia que yo le cuento aquí. Vaya a investigar, hermano. Vaya a profundizar. Vaya a ver.
¿Sabía usted que es bíblico que lo que yo le diga aquí usted lo examine en su casa? Los hermanos de Berea dice que cuando Pablo llegó a predicar, ellos se quedaban examinando lo que Pablo predicaba. A su nombre. Entonces debemos de profundizar, porque mientras más profundicemos, mejor será nuestro fundamento.